Adicciones. Enfoques en primer nivel de atención. El consumo de sustancias psicoactivas, incluyendo el alcohol, es una situación que cada vez se hace más común, lo que afecta incluso a personas a una edad mucho más temprana, como niños entre los 15 y 18 años, cuando aún no se ha finalizado el proceso de maduración de la corteza frontal, que nos permite realizar un análisis de situaciones de riesgo, elaborar mejores estrategias para afrontarlas y emitir una respuesta. En el trastorno por uso de sustancias, por la exposición a repetición en el sistema nervioso central, se generan cambios neurobiológicos muchas veces irreversibles. Dichos cambios, en su gran mayoría, se superponen a otros trastornos en psiquiatría, por lo que como comorbilidad con otras enfermedades mentales es más regla que la excepción. Introducción. El consumo de sustancias psicoactivas, legales e ilegales, está en aumento en Colombia. Según un estudio realizado en 2019, el 5.7% de la población colombiana fuma diariamente, siendo los 18 años de edad más común para comenzar. Además, el 5% utiliza dispositivos de cigarrillos electrónicos o vaporizadores de nicotina. En cuanto al consumo de alcohol, varía del 25.5% en el estrato socioeconómico más bajo al 39.7%. Baupés. Algunos departamentos presentan tasas de consumo de alcohol superiores al 35%, como Baupés, 49.8%, Bayoca, 40.3%, Choco, 38.3% y Casanare, 37.5%. Por otro lado, los valores más bajos se encuentran en Sucre, con 20.5%, Cesa, con 20.5% también, y Caquetá, con 18.2%, con una edad de inicio de 18 años. En cuanto a las sustancias ilícitas, aproximadamente el 10.3% de la población colombiana ha usado alguna sustancia ilícita al menos una vez en la vida, siendo más común en hombres, teniendo un valor del 14.5%, que en mujeres, con el 6.3%. La prevalencia de uso de sustancias ilícitas en el último año fue del 3.4%. Aunque el consumo aumenta según el estrato socioeconómico, la dependencia disminuye a medida que aumenta el nivel socioeconómico, desde el 58.3% en el estrato 1 hasta menos de la mitad en los estratos 4 a 6, con el 25.5%. El consumo de sustancias psicoactivas es una patología con un impacto social significativo y no debe abordarse solo por especialistas en salud mental, ya que a menudo los primeros contratos se producen en los niveles iniciales de atención médica, incluso en consultas de psicología. Definición. Es una enfermedad cerebral compleja caracterizada por el deseo compulsivo, a veces incontrolable, de la sustancia en cuestión, la búsqueda y el uso a pesar de consecuencias devastadoras, comportamientos que se derivan de los cambios inducidos por el fármaco en la estructura del cerebro y la función. Estos cambios se producen en algunas de las mismas áreas del cerebro que se interrumpen en otros trastornos mentales, como la depresión, la ansiedad o la esquizofrenia. De aquí se explica la alta comorbilidad con otros trastornos en psiquiatría y por lo que la combinación de trastorno por uso de sustancias con diagnóstico de psiquiatría se conoce como patología dual. Neurobiología de las adicciones. El trastorno por uso de sustancias es una patología del sistema nervioso central por disfunción de estructuras mesencefálicas, límbicas y corticales, además de los circuitos cerebrales implicados en la motivación y la conducta. Adicionalmente, juegan un papel importante los circuitos que intervienen en la memoria y el aprendizaje.
ya que la asociación de forma repetitiva de un efecto reforzador de las sustancias psicoactivas con ciertos estímulos ambientales o incluso internos induce un efecto de condicionamiento poderoso, no solo con la sustancia implicada, sino con las señales que entrarán a predecir la disponibilidad. Las señales producen liberación de dopamina del sistema límbico y dispara distintos estados, que serían 3: el craving, búsqueda y autoadministración. El alcohol y otras sustancias modifican el funcionamiento de los circuitos descritos anteriormente. Cuando se consume de forma aguda, los efectos son transitorios. Sin embargo, cuando se consume de manera crónica, se producen cambios importantes en la memoria emocional e incluso llegar a remodelar las conexiones y vías neuronales, generando cambios duraderos y creando vulnerabilidad para reiniciar el consumo. Se propone un esquema de 3 etapas con alteración en 3 dominios y compromisos en 3 circuitos principales, que se mostrará en la diapositiva siguiente. Como bien comentamos en la diapositiva anterior, se creó un esquema de 3 etapas, 3 dominios y 3 circuitos, el cual será el siguiente. Como podremos identificar, sería etapas. El primer nivel sería atracones o intoxicación, que llevan a un refuerzo agudo. Nivel 2, abstinencia o afecto negativo, que llevan a una escalada en la dosis y a un patrón de dependencia. 3, preocupación o anticipación, que generan la conducta compulsiva. Los dominios serían el aumento de los estímulos salientes, la disminución de la recompensa y aumento del estrés y función ejecutiva comprometida. Y los circuitos principales serían ganglios basales, amígdala y corteza prefrontal. El sistema de recompensa se compone de estructuras relacionadas con el sistema dopaminérgico mesolímbico en conexión con otros sistemas, como el sistema opioide endógeno, serotoninérgico y GABAérgico, entre otros. Las sustancias adictivas son intrínsecamente gratificantes al aumentar los niveles de dopamina en el núcleo accumbens. En la corteza prefrontal existen los receptores de 1 y de 2, estos últimos con afinidad por dopamina 10 a 100 veces mayor que los de 1. Bajo circunstancias normales, la corteza recibe un flujo bajo y estable de dopamina por las neuronas de activación lenta. Ante una recompensa extraordinaria, las neuronas se activan mucho más rápidamente. Los altos niveles de dopamina logran activar los receptores de 1, que son necesarios para obtener todos los efectos de la dopamina. Los físico-estimulantes, que son drogas de abuso, tenemos un ejemplo de nicotina y la cocaína. Los receptores de 2 modulan los de 1. En los pacientes con adicciones se encuentran menor cantidad de D2. Reducciones en los receptores de 2 entre los sujetos adictos están asociados con una disminución de la actividad en la COF y áreas de la corteza del cerebro involucrado en la regulación de emociones y toma de decisiones. Los daños en la COF son la causa de comportamientos compulsivos. La señalación alterada de la dopamina en esta área puede explicar la compulsión y la hiperactividad. La activación excesiva del sistema de recompensa, como en el caso del uso excesivo de drogas, también puede comprometer el sistema de estrés. La edad de inicio es alrededor de los 18 años. Esto puede explicarse ya que durante esta existe menor control de actividades, emociones, lo cual lleva a mayor respuesta impulsiva, menos análisis de las consecuencias negativas de los comportamientos, constituyendo un mayor riesgo de trastorno por uso de las sustancias. La última región del cerebro en desarrollarse es la corteza frontal, responsable de las funciones ejecutivas que influyen en control de impulsos, determinación de riesgos y evaluación de consecuencias y toma de decisiones. El craving es un estado motivacional intenso que se dispara por estímulos condicionados como el consumo de sustancias o alcohol, y como respuesta al estrés. El craving se define como un estado de deseo intenso de consumo y que puede ocasionar a su vez una recaída. Puede generarse un craving muy intenso con una pequeña cantidad de cualquier sustancia y provocar una respuesta dominó, ya que se activa el sistema dopaminérgico.
mesolímbico puede disparar el craving de otras sustancias y conducir a la recaída a una persona que se encontraba en recuperación. Esta es la explicación por la que se recomienda a una persona en recuperación evitar el consumo de otras sustancias, incluyendo alcohol y tabaco. Los estímulos condicionados al alcohol y otros compuestos activan el hipocampo y disparan recuerdos asociados a experiencias previas de consumo. La activación de neuronas glutamatérgicas del hipocampo que se proyectan al área tegmental estimulan a su vez neuronas dopaminérgicas del ATB, que terminan en liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Esto se relaciona con estados de craving y la dificultad para el control de respuestas condicionadas. Los pacientes no siempre recuerdan el craving previo a la recaída, ya que se encuentran muchos en la que se denomina piloto automático, pues el craving solo se hace consciente cuando el proceso de búsqueda no es exitoso o cuando por alguna razón se suspendió el consumo de la sustancia. Trastornos por uso del tabaco. Según la OMS, el tabaquismo es responsable de la muerte de más de 8 millones de personas cada año. Más de 7 millones de esos decesos se deben al consumo directo de tabaco y aproximadamente 1.2 millones al humo ajeno al que están expuestos los no fumadores. Mecanismos de acción. La nicotina constituye el principal agente reforzado del humo de tabaco, aunque se conocen aproximadamente otros 4.000 componentes más. Actúa principalmente sobre los receptores neuronales de la aceticolina. Síndrome de abstinencia. Incluye los siguientes síntomas: estado de ánimo depresivo, insomnio, irritabilidad, frustración, ansiedad, dificultades de concentración, impaciencia, disminución de la frecuencia cardíaca, aumento del apetito o aumento de peso. Los síntomas se inician al cabo de pocas horas y llegan a un máximo de intensidad entre el primero y el cuarto día. La mayoría de los síntomas residuales mejoran a las 3 o 4 semanas, aunque pueden persistir el aumento de peso y el apetito 6 o más meses. La necesidad irresistible de fumar es un elemento importante en la abstinencia de nicotina. Otros síntomas asociados incluyen el deseo de dulces y el deterioro de actividades que requieren un estado de alerta. Tratamiento farmacológico. Terapia de sustitución con nicotina. Algunos ejemplos del sistema de liberación rápida son chicles de nicotina. La masticación del chicle produce la liberación de la nicotina en la boca, que es absorbida a través de la mucosa orofaringea, desde donde se alcanza la sangre, eludiendo el primer paso hepático para llegar a los receptores nicotínicos del área tegmental ventral. Número 2. Inhalador bucal. Permite la inhalación del aire saturado de nicotina y también a nivel de la mucosa. Efectos adversos pueden ser náuseas, irritación, faringia y tos, y no desaparecen completamente hasta finalizar el uso. Algunos ejemplos de sistema de liberación sostenida son: parches de nicotina, una tira adhesiva cargada de nicotina que al pegarse a la piel tiene una absorción transdérmica lenta y sostenida efectiva en 1 a 4 horas, llegando al 50% de la dosis que se obtiene fumando. Efectos adversos: trastorno del sueño, náuseas, vómitos, etc. Enfermedad cardiovascular, tiene menor riesgo de producir un infarto agudo de miocardio que el consumo de cigarrillo. Usar con precaución en ciertos pacientes con cardiopatía. Trastorno de uso de cannabis. La cannabis sativa es una planta dioica, es decir, se distinguen plantas masculinas y femeninas. Dentro del mercado se encuentra en concentración de 9-THC de hasta un 20% en los cigarrillos. Mecanismos de acción. Actúa en el sistema cannabinoide endógeno en el cerebro de los endocannabinoides. Participan en la regulación de la actividad motora, del aprendizaje, la memoria y desempeñan un papel notable durante el desarrollo cerebral. La intoxicación clínicamente produce un efecto bifásico. Tras una fase inicial de estimulación, sigue una fase donde predomina la sedación. Se produce una agudización de las percepciones visuales, auditivas y táctiles, así como una ligera distorsión del espacio y tiempo. También aparece risa fácil y aumento del apetito. El consumo agudo mejora el sueño y puede intensificar la experiencia de las relaciones sexuales. Presenta impacto cognitivo, disminuyendo la capacidad de concentración, alterando la memoria reciente y la resolución de tareas complicadas. Como signos físicos se presenta el enrojecimiento conjuntival y taquicardia. Tratamiento. No existe hasta el momento ningún fármaco que haya demostrado eficacia. El uso de anticonvulsivantes puede ayudar a la deshabituación. Trastorno por uso de cocaína.
La cocaína se deriva de las hojas de la planta, es un alcaloide cristalino obtenido de la hoja de coca, utilizado como droga por su capacidad estimulante y propiedades euforizantes. Epidemiología. La cocaína ocupa el segundo lugar en las sustancias ilícitas de mayor consumo. Mecanismos de acción. Bloquean la recaptación de dopamina y serotonina, evita que la cocaína sea reabsorbida por las neuronas presinápticas, aumenta su concentración en la sinapsis y el aumento de la concentración provoca un aumento de la actividad de los receptores. Clínica. Los pacientes cursan con irritabilidad, ansiedad, agitación, dificultad de concentración y amnesia. Ayudas diagnósticas. No existen recomendaciones específicas para el tratamiento de las dependencias de la cocaína. Se puede ordenar tóxicos en orina para confirmar el consumo y además otros exámenes de laboratorio para descartar complicaciones médicas. Tratamientos farmacológicos. Hasta ahora no existe un medicamento. Introducción de la prevención de recaídas basada en mindfulness. Evita el uso de etiquetas identificativas, tanto positivas como negativas, y anima a una observación y aceptación continuas de la experiencia sin describirse ningún valor. Incluye además elementos cognitivos conductuales de prevención de recaídas dirigidos a potenciar a los sujetos para que mejoren sus habilidades de hacer frente a las mismas, explorando los antecedentes cognitivos y conductuales, consumo de sustancias que favorecen el incremento de la autoeficiencia de los pacientes, cambia la visión de las recaídas y el consumo durante el proceso de rehabilitación. Se habla de la experiencia de consumo, de las conductas que lo provocaron, el manejo y el reconocimiento de las emociones juega un papel muy importante, así como el control de estas. Evita las trampas que dificultan el vínculo. Evaluación. El paciente recibe la consulta inicial, la trampa del experto, preguntar de manera directa. Yo mando aquí, además generando la expectativa. Una vez que hayamos recogido toda la información necesaria, tendremos las respuestas al problema. Y esta entrevista no funciona cuando se busca motivación para el cambio. Foco prematuro. Enfocarse en el objetivo antes de haber vinculado al paciente e intentar resolver el problema antes de haber establecido una relación terapéutica de colaboraciones y objetivos comunes negociados. Trampa de la etiqueta. Forma específica del enfoque prematuro. Hay personas que creen que es importante que las personas acepten y verbalicen el diagnóstico del médico. Trampa de la culpa. Puede poner al paciente a la defensiva. Creo que es oportuno explicarle al paciente que el objetivo de la terapia no es averiguar quién tiene la culpa. Eso es cosa de jueces, no de terapeutas. Trampa de la charla. Limitarse a charlar sin que la conversación siga una dirección concreta. Es cierto que una charla informal puede ser una manera amistosa de abrir la sesión y en ocasiones puede ayudar a romper el hielo. Durante la consulta, el cambio sucede cuando la persona percibe una discrepancia significativa entre las metas y valores importantes para él y la situación actual. Para ser motivadora, la discrepancia debe ser suficientemente para alterar el cambio, pero no para desmoralizar a la persona. Introducción de prevención de recaídas basado en Mindfulness. Evita el uso de etiquetas identificativas, tanto positivas como negativas, y anima a una observación y aceptación continuas de la experiencia. Cambia la visión de las recaídas y el consumo durante el proceso de rehabilitación. El manejo y el conocimiento de las emociones juega un papel muy importante, así como el control de estas. Introducción a la terapia de aceptación y compromiso. Las recaídas no son un fracaso y muestran que ha habido un avance. Si no hubiésemos avanzado, no podríamos recaer. Sí, la recaída duele. Significa que la dirección que se estaba tomando era realmente importante para la vida del paciente. Las recaídas constituyen una oportunidad para aprender y apreciar lo que hay que cambiar, replantear lo que aún no le importa y aprender a caerse y levantarse. Conclusión. El trastorno por uso de sustancias requiere un abordaje multidisciplinario de psiquiatría, psicología,
toxicología, trabajo social y terapia ocupacional. Las intervenciones terapéuticas se hace uso del lenguaje como principal herramienta para motivar el cambio. La relación médico-terapeuta-paciente desde la escucha reflexiva y la empatía. No castigar la ambivalencia ni las recaídas. Integrar en el manejo del paciente la prevención de recaídas basada en mindfulness y estrategias derivadas de la terapia de aceptación y compromiso que ofrecen otra visión del paciente y puede tener mejores desenlaces.